vamos a empezar. Ok, empecemos con Borges. Entonces, dejé un par de preguntas en el foro y después, bueno, veremos en la semana cómo la van contestando. Hoy les di el hombre de la esquina de la Casa Rosada, que es un cuento de Borges muy conocido. Es muy difícil de leer, es muy difícil. Si no eres de esa zona. Es decir, como si yo te dijera, no sé, me pasaba a mí leyendo, quizás no, porque es muy, muy raro encontrar un caso tan así, tan difícil de leer. Esto es castellano absoluto, ¿sí? No hay otro idioma aquí. Pero las palabras que usan, es decir, la gramática es la gramática más común que tenemos nosotros, ¿no? Yo soy Fabián, así. Plano derecho, sujeto, objeto, todo igual. Pero hay muchas palabras que pertenecen a la jerga del lunfardo. Y el lunfardo, ¿saben lo que es el lunfardo? ¿Nunca escucharon hablar del lunfardo? ¿A alguien le gusta el tango? Primera vez. ¿Nunca? Nunca. El No. cantante del tango. Tango sí, pero el Sí, pero a ver, no. si yo le digo tango, ¿usted qué piensa? Dígame algo. Tango. Tango, a ver, Un ¿qué poema, piensa? un Dígame poema, algo que piensa Un cuando yo... poema en música. Ok, pero un poco muy general, algo Un concreto. baile muy sensual. Ok. A ver, ¿qué más? Yo sé que se inició en pueblo, Claro. y llegó a las altas clases. Ok, claro, es de la clase Un trabajadora. A ver, amor, ¿qué más? de dos personas, pero Ajá. en baile. A ver. Un amor, pero muy bien, fuerte, muy bien. Sí, una pero furia. muy ¿Qué sensual. más? Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, el otro día estaba pensando porque falleció un gran historiador argentino que se llama Tulio Halperin Dongui, que era un maestro, yo lo conocía. Cuando él falleció, bueno, todo el mundo está, el viernes pasado. Y entonces estábamos hablando de él y yo me acordaba de una frase que él dijo una vez. Yo tomaba clases con él. Él no era mi maestro, pero era el maestro un poco de todos los profesores ahí. Él estaba en el departamento de historia y era muy conocido, ¿no? Yo tomé clases con él y todo el mundo lo conocía. Pero ya era viejito, ya estaban había vivido bien, feliz y murió. No, vivía con su señora en las colinas. Y ya es la vida, ¿no? Llega un momento que te tenés que ir. Y me acuerdo que él una vez estábamos en una clase y salimos, y lo contaba con un grupo de amigos, salimos a tomar un café, como en el descanso. Como yo le digo, es lo mismo que acá, 3 horas más o menos, y él hablaba las 3 horas. Nadie hablaba, y se parece mucho a mí. Pero 3 horas sin parar de hablar, ¿no? Y después teníamos 15 minutos para ir a buscar un café. Y en esos 15 minutos fuimos a un lugar y él fue a buscar un café, y fuimos todos a comer un café, y lo compramos ahí en se llama el Free Speech Café, que está en Berkeley al lado de Mulford, que es la biblioteca. Entonces, Aquí. sí, acá en Berkeley, en UC Berkeley. Entonces fuimos ahí, y la señora lo trató un poco mal a él, y él decía, ¿dónde está? ¿Por qué no habla así? ¿Dónde está el café? Pero claro, hablaba en inglés, ¿no? Y la señora dijo, acá, y él pedía mucho, al final no lo trató muy bien, pero no lo trató mal, pero como no le prestaba atención. Entonces cuando volvíamos con el café todos charlando, y alguien le preguntó, ¿y encontraron café? Y él dijo, no, pero había una forajida que nos trató mal. Y la palabra forajida. Forajida, es una palabra un poco rara de encontrar. En Perú es bien útil. Forajido. Forajido. Y la palabra forajido, ¿qué significa la palabra forajido? Sí, en Perú se usa Era es muy una raro, era forajida. muy raro que él diga, nosotros decimos, era una forajida. Claro, era así como... Pero él lo hizo como metafóricamente. Sin educación, sin... No, forajido, No. la palabra forajido significa afuera de la ley. Por Forajido, eso... es an outlaw. Lo están buscando para agarrarlo. Y él de alguna manera, diciendo la palabra forajido, estaba diciendo mucho con la palabra forajido. ¿Sí? Porque la palabra forajido, no sé por qué, para mí funcionaba perfectamente. No es que la mujer era una forajida, pero como que estaba fuera de la ley, de la forma de cómo había que haberlo tratado. ¿Entiendes? Porque si yo voy, él es un profesor emérito. Y viene, ¿dónde está el café? Sírvatelo tú. Y no puede ser. ¿Cómo me está bien? Pero era gracioso que él decía la palabra forajido. Y la palabra forajido hacía como una imagen en tu cabeza. Forajido es outlaw. Pero entiende que la palabra forajido
era un poco raro utilizarla en ese contexto. Claro, sí. Pero cuando yo digo esa palabra, a usted se le llena la cabeza de imágenes. Ujú. Y muchas de esas imágenes que él usaba funcionaba perfectamente, porque yo había estado ahí y la había visto. Entonces a veces usamos palabras, cuando dice ciertas cosas, usa palabras que a veces no son exactas, Oh. pero producen una imagen que pega exactamente con lo que usted vio. Es como hablábamos la semana pasada de la traducción. Y en la traducción uno tiene que representar algo en otro idioma. Y a veces no pega exactamente. ¿Entienden lo que le digo? Entonces era muy interesante que la palabra era una forajida, dijo. Sí. Y yo pensé, funciona perfectamente. Es una palabra muy vieja encima para nosotros. Era de la generación de él. Yo soy como 2 o 3 generaciones después. Mis maestros son los discípulos de él. Y claro, es otra época, pero la palabra forajido funcionó. Yo me acordaba la palabra forajido. Eso pasa con todo. Entonces cuando yo digo la palabra tango, usted va a imaginar algo que probablemente no sea lo mismo que vivió alguien allí. Que no quiere decir que sea dueño de esa palabra. Pero especialmente con la palabra tango, me pasa aquí en los Estados Unidos, y hoy vamos a hablar un poco del tango, porque este cuento tiene mucho que ver con el tango. Que el tango afuera de la Argentina, y de Uruguay también, porque el tango no es solamente en Argentina, es en Uruguay, sobre todo en Uruguay, van a decir, un minuto. ¿No? El tango es tan uruguayo como argentino, es del Río de la Plata, y hoy en día está en otros lugares también, como por ejemplo en Colombia se baila mucho tango, en San Francisco empiezas a encontrar tango, aquí en la Bahía, pero en cada lugar que se representa el tango es diferente, no es el mismo tango. No es que sean dueños del tango, es que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Sobre todo me pasó cuando yo vine a los Estados Unidos y empecé a ver tango y me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que a mí me encanta el tango, tengo muchísimos discos de tangos, estudié mucho el tango. Encima en mi senior thesis, la tesis que haces para el BA, lo hice sobre tango. Y me crié en un lugar donde el tango en mi barrio había tango, es decir, la gente bailaba tango todo el tiempo. Mi generación no bailaba tango, se burlaban de nosotros. Mis padres bailaban tango y si yo me ponía a bailar se reían, jajaja. Entonces nosotros no bailábamos tango, no teníamos nada que ver con el tango. Es más, lo ignorábamos el tango. Es como la distancia que hay entre el blues, ¿sí?, y el hip hop. Muchos de los que hacen hip hop, sus padres escuchaban blues. Es como la distancia que hay entre Jimi Hendrix y, no sé, Hand Dog Taylor. ¿Sí? Son generaciones, todos vienen del mismo estilo, pero cambió por completo. Es como que cortan con el pasado y al mismo tiempo no cortan con el pasado. Por ejemplo, todos los miércoles mis padres escuchaban tango a la noche. Había un programa de tango que se llamaba Grandes Valores del Tango. Y nosotros éramos chicos con mi hermana y era la hora de comer y mis padres ponían la televisión y era un programa de tango. Aparecía una persona y hablaban, ¿no? Una persona que era como si yo diría, no sé, un programa en vivo. Entonces había una persona que decía, hola, buen día, qué sé yo, bla, bla. Hoy tenemos a todos estos cantantes de tango, y eran los más conocidos de la época, ¿no? Entonces hablaban, hacían conversaciones, ¿y quiénes están? Y había mesas, y hoy está el tal, y era muy, muy escuchado. Y de repente cantaban, había una orquesta, y era eso el programa. Ahora bien, a nosotros no nos gustaba eso. Yo estaba ahí aburrido con ese programa. Mis padres lo escuchaban todos los días, todos los miércoles, y se escuchaban todo el programa por 2 o 3 horas. Estábamos comiendo, escuchando ese programa a la noche, y yo odiaba ese programa, me aburría. Y había lugares donde iban a escuchar tango. Por ejemplo, había como una especie de ¿cómo si yo les digo? Un pub, ¿no? ¿Una cantina? Como una cantina, sí, se llamaba Voz Tango, que una cosa así. Y iban ahí a la noche y había mesas y había gente que cantaba tango, eso es lo que hacían. Y había gente que bailaba también. Pero esa generación, que nosotros la viví, mi generación, yo estoy en los 50 casi, cuando la veíamos éramos muy jóvenes. Eso era el final del tango. No es que era una generación de tango que es de las últimas de la época de oro del tango. El tango empieza mucho antes. ¿Sí?
Entonces, nosotros vivíamos eso, es decir, el tango era lo que nosotros somos. Íbamos caminando por la calle, por ejemplo, y había grandes bailarines de tango como Virulazo, que era uno de los más grandes, es decir, no afuera, adentro del país, entre los que bailan tango lo consideraban a él como el Pelé. Y yo lo conocía, él iba por el barrio y yo pasaba, lo miraba un viejo con un gorro, ¿qué hace, pibe? Y seguía caminando. Y yo no sabía quién era. Era que éramos nosotros, eran en los barrios. Sí. Perdón, el tango es definitivamente argentino. No. Creció en Argentina. No, en el Río de la Plata. Pero el Río de la Plata es en Uruguay también. No, es sí, porque por los uruguayos se van a enojar. No, entre nos, porque... Ahora hablamos de los orígenes, pero sí, pero eso de la cultura de esa época eran los suburbios de Buenos Aires. Y había ciertas características en el tango que son inimaginables aquí. Aquí se volvió muy famoso, se baila tango, están las milongas, es maravilloso. Pero entre eso y lo que habla Borges hay una distancia enorme, que no es mejor ni peor, ¿entienden? No estoy diciendo que no es original, pero alguien que, por ejemplo, se cría en Sudamérica o se cría en Europa y empieza a pensar en el jazz y piensa en algo muy fino, el jazz, lo que es el jazz afuera, a veces no sabe de dónde viene el jazz, ¿sí? Como el blues sobre todo. Nosotros nos encantaba el blues, pero no teníamos ni idea de lo que era el blues hasta que no vine aquí, hasta que no vine a los Estados Unidos y ir al sur de los Estados Unidos y entender lo que es el blues y decir, wow, now I get it. ¿Sí? No quiere decir con eso que no se escuche mucho blues y se toque blues afuera de los Estados Unidos, ¿no? Yo estaba en lugares donde iba y se tocaba blues, pero ese lugar, cuando tú lo ves, dirías, esto no tiene nada que ver con el blues, con los orígenes del blues. El tango comienza siglo XIX,